Dios les bendiga. Vamos a estudiar la palabra que he titulado Aún no es el fin. Y tiene que ver para responder algunas de las preguntas que hacen si estaremos en los últimos tiempos. Segunda carta Tesalonicenses 2 del 1 al 12. Pero primero vamos a hacer una oración. Padre, asísteme con tu Espíritu Santo para hablar lo que es correcto. No quiero en ninguna manera ponerle fechas a la venida de nuestro Señor, pero sí conocer los tiempos en que nos encontramos. Padre, ayúdanos como pueblo tuyo a hacer lo correcto en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Segunda carta Tesalonicenses capítulo 2, versículo del 1 al 12. Dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuese nuestra, en el sentido de que el día del Señor se acerca. Nadie os enseñe en ninguna manera, o nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No se acuerdan que cuando yo estaba todavía con vosotros les decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Para darle fuerza a lo que quiero hoy enseñar en base a este pasaje, quiero también leer segunda carta de Pedro en el capítulo 3, porque es el complemento de lo que estamos leyendo. Segunda carta de San Pedro 3, del 1 al 13. Amados, esta es la segunda carta que les escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador, dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Dos pasajes muy interesantes en Tesalonicenses y en San Pedro. Ahora, quiero comenzar diciendo que no estamos viviendo los últimos tiempos.
Estamos en el último milenio de la historia de la humanidad antes de el regreso de nuestro Señor para gobernar 1000 años físicamente sobre el planeta, pero no son los últimos tiempos, es decir, no está ya a la vuelta de la esquina la venida de nuestro Señor. Y quiero decirles por qué. De todos, el pueblo de la cristiandad es conocido y se ha dicho que ya son los últimos años de la raza humana antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero yo quiero decirles, y sé que esto puede contradecir a lo de muchos predicadores a lo largo de la historia, que no estamos en el último siglo todavía, que nos habla la Biblia, el último siglo en el cual aparecerá nuestro Señor Jesucristo. No somos la última generación. De hecho, el mensaje de hoy es para decirle a la gente de mi tiempo y de las generaciones que vienen tras de mí, que lo correcto es hacer lo que dice San Pedro, vivir santa y piadosamente delante del Señor. Porque lo más seguro es que primero nos alcance la muerte que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero también este mensaje es para las siguientes generaciones y ojalá que este mensaje quedara grabado por los siguientes siglos que faltan para la venida de nuestro Señor Jesucristo y que puedan hacer caso y estar atentos a los acontecimientos que vendrán en los siguientes siglos para que el enemigo no los engañe y no los atrape. Así que tanto es el mensaje para esta generación de que vivamos santa y piadosamente, como las generaciones venideras, que estén atentos a lo que sucederá en los siguientes siglos. Espero que me escuchen. Bueno, ya estamos dentro del 6º milenio desde la creación de Adán. Ahora, quiero comentar que los cálculos que voy a dar están basados en los registros bíblicos y que estoy consciente de que hay otros registros no bíblicos que dicen que la humanidad lleva más de 10.000 años. Hay registros de otras índoles que dicen que el ser humano como tal lleva más de 10.000 años en el planeta. O como lo dicen los evolucionistas, que el ser humano como tal, es decir, de la evolución del mono al ser humano, llevamos de 2.5 millones de años aproximadamente. Estoy consciente de esos datos, los cuales no quiero tocar en este momento. Yo me voy a basar en la Escritura, lo que dice la Biblia acerca de cuántos es el tiempo que llevamos sobre el planeta, la humanidad. La Biblia en el capítulo 1 del Génesis nos dice que Dios creó todas las cosas, incluso al ser humano, en 6 días y el 7º día descansó. La interpretación literal de este capítulo es que Dios realmente creó todo en 6 días. Eso es lo que creemos los cristianos evangélicos. Es real, tanto la tradición judía, la religión judía o del judaísmo, ellos también aceptan esta forma de interpretar, que fueron realmente 6 días, literalmente hablando, en que Dios creó todo. Pero también en este capítulo de Génesis, en el capítulo 1, encontramos codificado este acontecimiento, o más bien este código, que habrá 6.000 años de historia para la humanidad y luego sucederá el 7º milenio, es decir, el reposo para la tierra, también llamado el reinado milenial de Jesucristo, también llamado el milenio. Aunque algunas religiones dicen que el milenio ya está en acción, ya lo estamos viviendo, pero eso no es cierto. Jesucristo aún no está reinando físicamente, como lo dice Apocalipsis, que Él regresará, y lo dice también el profeta Isaías, Dios mismo reinará. Jesús estará reinando físicamente desde Israel, desde Jerusalén, y será un milenio su estancia aquí en el planeta, físicamente hablando. 1000 años que Él estará aquí, reinando desde Sion. Periodo en el que Apocalipsis dice que Él enviará a sus 144.000 por toda la tierra para insistir con el Evangelio. No voy a poder dar todos los datos previos a la venida de nuestro Señor,
pero sí los más relevantes. El milenio es la estancia de nuestro Señor Jesucristo reinando desde Israel y enviando desde Israel a todo el mundo el Evangelio a través de sus 144,000, todos de nacionalidad judía. Ahora, leímos en Pedro que para el Señor un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Eso también aparece en el Salmo 90. Él regresará a la tierra al final del último siglo, del 6º milenio. Ahorita voy a dar la cita en Mateo, de lo que dijo Jesús. Él mismo dijo que, hablando de la parábola de la cizaña y el trigo, en el final del siglo es cuando sucederá el juicio de las naciones. Ahora, el calendario gregoriano que nos rige a la gran mayoría de las naciones dice que estamos viviendo, en el día de hoy, domingo, 7 de junio del 2020, que en el calendario hebreo corresponde al día 15 del mes Shivan del año 5780 desde la creación del mundo. El calendario hebreo es un calendario basado en ciclos lunisolares, meses basados en el recorrido de la luna en rotación a la Tierra y años de la rotación de la Tierra hacia el Sol. Ahora, el calendario hebreo dice que estamos viviendo hoy en el 15 del mes Shivan de 5780 desde la creación de Adán. Quiere decir que según el calendario hebreo aún no se ha concluido el 5º milenio. Aunque si pudiéramos preguntarle a un rabino, ellos dicen que ya estamos viviendo en el 8º siglo del 6º milenio, porque ellos en una gráfica lineal cuentan de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4, de 4 a 5, etc. Y dicen que estamos ya dentro del 6º milenio, en el 8º siglo. Pero quiero comentarles algo. El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo fue el parteaguas de la historia y ha sido la referencia para contar los años de la historia. Así encontramos, cuando revisamos algún dato histórico, acontecimientos antes del nacimiento de Cristo y acontecimientos después del nacimiento de Jesucristo. Quiero aclarar que para el judaísmo el nacimiento de Jesucristo no significó nada. Ellos no aceptan el Nuevo Testamento, tienen solo los libros que llamamos nosotros Antiguo Testamento, y a él desde el principio lo han tenido como un falso profeta. No todos los judíos, ha habido judíos o hebreos que se han convertido a nuestro Señor Jesucristo. De hecho, los primeros seguidores, aunque fueron pocos, pero se convirtieron del judaísmo al cristianismo. Y quiero aclarar que Jesucristo no vino a establecer una religión, como algunos piensan. De hecho, Cristo no es religión, Él es nuestro Señor, el mediador entre Dios y los hombres, que vino para darnos vida. Así que nosotros no practicamos una religión, sino un estilo de vida que le agrada al Señor. Y claro, con todo y nuestras debilidades, intentamos agradar al Señor. Pero sobre todo recibir ese regalo maravilloso. La Biblia dice en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Aceptamos ese regalo divino, esa gracia que nos cubre y nos lava de nuestros pecados, y entonces tener a Cristo en el corazón es tener la garantía de que estaremos con Él por la eternidad, en base a lo que dice las Sagradas Escrituras. Pero vuelvo al punto, los judíos o los hebreos en su gran mayoría tienen a Jesucristo como un falso profeta. Siguen esperando la aparición de su Mesías. Sin embargo, el cálculo aproximado de las generaciones que hubo en la tierra antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, dice la Biblia que hubo unos 2000 años, desde Adán a Abraham y de Abraham a Cristo otros 2000 años. Quiere decir que nuestro Señor vino a la tierra en forma humana
en el año 4000 desde la creación de Adán, más los 2020 que llevamos en base al calendario gregoriano que nos rige ahora, desde su nacimiento hasta acá suman 6020 aproximadamente. Es la fecha aproximada que llevamos de historia de la humanidad desde la creación de Adán. Otro dato importante lo encontramos en Mateo 12:40, que les comenté hace rato que lo iba a citar. Mateo 12:40. Dice aquí Mateo 12:40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Esto también es un mensaje codificado. Quiere decir que desde la aparición de nuestro Señor Jesucristo, o desde su nacimiento aquí en el planeta, en una forma humana, acontecerían 3 días, 3 noches, es decir, 3 milenios completos antes de su segunda venida. Está también codificado ese mensaje ahí. Así que para el regreso de nuestro Señor, para su segunda venida, al menos lo que yo entiendo aquí, faltan todavía algunos siglos para que se complemente el total de este tercer milenio después de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Sé muy bien que la Biblia dice en Mateo 24:36, que nadie sabe el día ni la hora. Y eso es cierto. Esto es imposible porque no existe un registro desde el inicio, un calendario que hubiese existido desde el principio que marcara. Y además es algo que Dios se reserva precisamente para que nadie pues se anticipe y diga, como ya sé cuándo viene, pues es el último día, me arrepiento. Dios lo dejó así precisamente, como leímos en Tesalonicenses, que Él vendrá como ladrón en la noche, es decir, de una forma sorpresiva, para que en todo momento los que nos llamamos cristianos, los que hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo, que nos hemos convertido en hijos de Dios por haber aceptado a Jesucristo en nuestro corazón, estemos listos en todo momento. Sin que esto quiera decir que ya viene, porque ya dije que faltan todavía algunos siglos. En Mateo 24:36 dice que la fecha precisa nadie la sabe, ni nadie jamás lo sabrá. Incluso aquellos que se atreven a ponerle fechas exactas de la venida del Señor, eso no está bien, porque en la Biblia no está revelado, se lo reserva Dios para sí, pero ya di la explicación del por qué. Pero sí podemos saber qué tan próximo nos encontramos. Y según lo que estoy explicando, todavía faltan algunos siglos. Si contáramos como cuenta los hebreos, el calendario hebreo dice que estamos viviendo en el 5780 desde la creación de Adán para acá. Si contásemos como ellos lo cuentan, si lo viésemos desde ese punto de vista, para concluir el sexto milenio nos faltaría un par de siglos. Pero si lo contamos de la forma como lo contamos los occidentales, estamos en el sexto milenio, comenzando el sexto milenio. El fin del siglo de este milenio sería en el siglo 9 de este milenio. Todavía faltan algunos siglos para la venida de nuestro Señor. Ahora, en segunda carta a Tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 1 al 3, lo quiero retomar para leerlo en algunas versiones alternas. Segunda Tesalonicenses 2, del 1 al 3. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuese nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. El verso 3, quiero hacer énfasis: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, es decir, el hijo de perdición.
Este versículo 3 lo quiero leer en otras revisiones, dije, porque es importante que entendamos esto, que nuestro Señor Jesucristo no aparecerá, no vendrá en su segunda venida sin que antes venga primero la apostasía. Y yo quiero dar una explicación al respecto. En la Nueva Versión Internacional este verso se lee así: no se dejen engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad, el destructor por naturaleza. Eso es en la NBI, la Nueva Versión Internacional. Pero también quiero leer este verso 3 de segunda carta a Tesalonicenses 2 en la Vulgata. Dice: no os dejéis seducir de nadie en ninguna manera, porque no vendrá este día sin que primero haya acontecido la apostasía casi general de los fieles y aparecido el hombre de pecado, es decir, el hijo de perdición. Muy interesante, dice, la apostasía casi total de los fieles, de los que siguen al Señor. Ahora quiero leer la Nueva Traducción Viviente, la NTV. Este verso dice así: no se dejen engañar por lo que dicen, pues aquel día no vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios y se dé a conocer el hombre de anarquía, aquel que trae destrucción. Y por último quiero leer este versículo en una traducción que se llama Biblia la Palabra. Que nadie los desoriente en modo alguno. Es preciso que primero se produzca la gran rebelión contra Dios y que se dé a conocer el hombre lleno de impiedad, el destinado a la perdición. Creo que estas versiones son suficientes para comprender algo muy importante. Déjenme decirles algo al respecto. Siempre ha habido apostasía. ¿Qué es la apostasía? Si queremos sacar sinónimos de apostasía, es blasfemar de la fe, renegar de la fe, rebelarse contra la fe, darle la espalda a la fe. También significa anarquía contra Dios. Y siempre ha habido esta situación a lo largo de la historia de la cristiandad. De hecho, en el judaísmo, antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, dentro del pueblo de Israel también se vivía apostasía, y encontramos, cuando leemos los libros del Antiguo Testamento, que Israel de vez en vez se apartaba de Dios y se entregaba a todo lo que Dios prohíbe en la Escritura. Se olvidaban del Señor, y a eso en la Biblia se le llama apostasía. Pero insisto, siempre ha habido a lo largo de la historia, ha habido rebelión contra Dios, tanto de creyentes que le dan la espalda al Señor, como de no creyentes que odian el Evangelio o todo lo que se relaciona con él. Así han surgido lo que el apóstol San Juan llama los diferentes anticristos, gente que se levanta contra el Señor. De hecho, déjenme decirles algo muy interesante, que la Biblia le garantiza la salvación, o el Señor en la Escritura, en su palabra, le garantiza la salvación a los creyentes que permanezcan hasta el fin. Aquellos que se alejan de Cristo, que le dan la espalda al Señor, esas personas quedan expuestas al mismo juicio que los demás. De hecho, un poquito peor, porque la Biblia dice: más les valdría no haber conocido, que después de haber conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Es decir, habrá un juicio mayor para aquel que conociendo el Evangelio se aleja del Evangelio. Es un juicio mayor que aquellos que no lo conocieron. Pero vuelvo al punto. Han surgido a lo largo de la historia de la cristiandad lo que el apóstol San Juan llama anticristos diversos. Primera carta de San Juan 2, del 18 al 22. Dice así en primera carta de San Juan 2, del 18 al 22: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo.
Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Desde la época de los primeros apóstoles, incluyendo a San Pablo, que fue un apóstol escogido después que nuestro Señor Jesucristo ya había ascendido al cielo, él mismo dice de sí mismo así como a un abortivo, es decir, antes de tiempo se me apareció el Señor a mí para predicar el Evangelio. Aún incluyendo a San Juan, ellos al ver, por ejemplo, emperadores que perseguían a la iglesia cristiana, sentían, pensaban que ya era el último tiempo y que ya era el anticristo definitivo. San Juan lo expresa así, pero también San Pablo, y quiero que lo miremos en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 4, del 13 en adelante. Vean qué interesante está este pasaje. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Quiero hacer un paréntesis, ahí los que duermen, es decir, los que han muerto, pero los que mueren en Cristo en realidad duermen. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. Es una forma común de hablar cuando te incluyes para hacer colectivo ese sentir. Y desde los primeros discípulos, los primeros apóstoles, insisto, aparecía la persecución sobre los cristianos y se sentía que era el fin, que ya era la segunda venida de nuestro Señor. De hecho, quiero comentarles algo, las diferentes problemáticas que el mundo ha tenido en relación a las epidemias, como la que hoy estamos viendo, la que se vivió hace 100 años y las que se vivió en la época medieval, que fue una de las más catastróficas. La gente cuando tuvo esas vivencias decían, ya es el fin del mundo, ya es la segunda venida de nuestro Señor, porque se está cumpliendo el acontecimiento de terremotos, plagas, guerras, etc. Todo esto es necesario que acontezca, dijo nuestro Señor, pero aún no es el fin. De hecho, este sexto milenio estará cargado de mucho de lo que ya comenté. Este sexto milenio, a lo largo de los siglos que nos faltan para llegar al séptimo milenio, habrá fuertes terremotos, según lo que dice la Escritura, fuertes terremotos. Habrá pestes, plagas, o como las llamamos ahora, epidemias, pandemias, es decir, a nivel mundial. Habrá desastres naturales y habrá nuevas guerras. Este milenio estará cargado de esas cosas. Pero aún no es el fin, insisto. El fin del siglo es el último siglo del sexto milenio en el que aparecerá nuestro Señor Jesucristo. Por eso dije hace rato, este mensaje también es para las generaciones venideras. Y ojalá que este mensaje quedara grabado, registrado a lo largo de los siguientes siglos, para que lo puedan considerar. Bien, vamos a continuar. Tanto San Juan como San Pablo dicen que aparecerán diferentes personajes o ideologías o sistemas o instituciones con características del espíritu del anticristo antes de la aparición del verdadero anticristo, es decir, el hijo del diablo, la encarnación misma del enemigo, apareciendo aquí sobre el planeta, haciéndose pasar por Dios, diciendo que es Jesucristo y mostrándose al mundo
como una persona que trae paz, que arregla los problemas de la humanidad. Porque si ahorita tenemos problemas, imagínense lo que sucederá en los siguientes siglos. Se levantarán todavía nación contra nación, habrá nuevas epidemias, nuevas pandemias, habrá desastres naturales, fuertes terremotos, grandes problemáticas sociales. Entonces, esa institución o esa ideología o ese espíritu del anticristo está ya presente, ya está en acción en el misterio de iniquidad, dice San Juan, pero el verdadero todavía le falta para venir. Así que a lo largo de la historia de la cristiandad ha habido mucha persecución de cristianos y muchos intentos para desaparecer la Biblia o para desacreditarla o adulterarla a través de falsas doctrinas. Pero la mayor rebelión contra Dios y contra su pueblo y contra su palabra aún no ha llegado. La Biblia nos da un dato interesante de cuándo aproximadamente sucederá la aparición de este personaje que, insisto yo, no será uno solo, es una triada. Apocalipsis 13. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de las cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablase grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos, es decir, contra los cristianos que vivan en esos días, y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Es decir, que su régimen será a nivel mundial. Y lo adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata espada, espada ha de ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todos los que no la adorasen. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. El verso 18, muy interesante. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues su número es número de hombre, y su número es 666. Su número es 666. Quiero decir que este número no es, si fuésemos supersticiosos diríamos, es un número de mala suerte. Y si fuésemos místicos al respecto del número 7 que está codificado en la Biblia, por toda la Biblia se habla del 7. Si fuésemos místicos y supersticiosos diríamos que el 7 es de buena suerte. Pero insisto, no es otra cosa. El 7 representa que Dios cierra ese ciclo para la historia de la humanidad en el año 7000.
y que el año 6000 representa la aparición del personaje que se levanta contra Cristo, llamado Anticristo o Bestia, aquí. Los 3:6 que acabamos de leer representan los últimos 3000 años de historia antes de la segunda venida de nuestro Señor. En primera instancia, eso es la razón por la que son 3:6, 3 milenios. Pero también representan la triada malévola. ¿Cuál triada malévola? Lo que leímos en Apocalipsis: la primera bestia, la segunda bestia y el dragón o Satanás, que le da poder a ambas bestias. Triada que será juzgada por el Señor según lo que dice Apocalipsis 20:10. Yo quiero que lo revisemos, Apocalipsis 20:10, porque esta triada será juzgada. Se le dará permiso de parte de Dios, Dios le dará permiso a esta triada de engañar al mundo. Y algunos pensarán, pues qué malo es Dios. Ya he compartido en otras ocasiones que el engaño que hay en el mundo a veces es necesario para que nosotros aprendamos a tener discernimiento de lo que le agrada a Dios y de lo que no le agrada. Ya he dicho también, la tentación es un mal necesario, porque de esa manera se prueba nuestra fidelidad a Dios. Pero como leímos en Tesalonicenses, Dios permite ese poder engañoso para que las personas que no quieren acercarse a Dios ni al verdadero evangelio sean seducidos y engañados por el enemigo, para que sean destruidos, no porque Dios los odie, sino porque Dios les ha dado ya suficiente tiempo. Pero Apocalipsis 20:10 dice así: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Aquí está la triada: el diablo, la bestia y el falso profeta. Esa es la triada malvada de la que está refiriéndose el 666. Primero dije, representa 3 milenios, que serán lo que le resta a la humanidad antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, para que Él reine 1000 años sobre la tierra, o sea, el reposo de la tierra. Pero también representa esta triada. Y otro dato interesante, que también representa el año aproximado en que aparecerá este personaje o esta triada, que, insisto yo, viene acompañado de una ideología, de un sistema, o será una institución, pero no será solamente 3 personas, será todo un mover. Así que dije, también representa el año aproximado en que aparecerán. Esta es la interpretación que estoy dando. Primer 6 significa sexto milenio. Segundo 6 significa 6 siglos. Tercer 6 representa 60 años. Es decir, aproximadamente en el 6660 es que aparecerá el anticristo, el real, el hijo del diablo, el que trae una gran apostasía, una gran rebelión contra Dios, que engaña a muchísima gente que se dice cristiana para desviarla de la doctrina correcta y atraer hacia sí la adoración. Ahora, esto es muy interesante, pero ¿qué quiero decirles? Porque alguno estará pensando, pues todavía falta mucho para que venga el anticristo, todavía falta mucho para que nuestro Señor Jesucristo venga por segunda vez. Pero yo quiero decirte algo muy interesante. No porque no nos tocará vivir todas las cosas que acontecerán, quiere decir que hay que vivir relajados y despreocupados. En ninguna manera. Leímos en Pedro que si ya estamos dentro del cristianismo, que si ya hemos conocido al Señor, ¿cómo no habríamos de vivir santa y piadosamente? Es decir, apartados del mal y entregados al Señor. Esa es la condición correcta en la que debemos vivir todos los hijos del Señor. No podemos vivir despreocupados y relajados, ya que lo más importante para nosotros, para esta generación y las venideras, antes de que suceda todo lo que ya dije, es morir en la gracia de Dios, estar preparados cuando llegue el día de nuestra muerte. Y como no sabemos cuándo será, pues lo lógico es estar siempre preparados.
Si alguien sabe que ya va a morir, pues dice, pues me arrepiento el último día y así, no hay problema. De todas maneras me salvo, pero no sabemos, no tenemos la vida comprada. Ahorita estoy hablando con ustedes, no sé si el día de mañana todavía voy a vivir. Y lo mismo sucederá con ustedes, no saben cuánto más tiempo van a vivir. Así que lo importante es estar siempre preparados. Así que, insisto, primero vamos nosotros a morir y luego sucederán lo que ya leí, al menos por los siguientes algunos siglos que ya comenté. Ahora, algo muy importante, estar siempre preparados significa que vivas en una constante entrega con tu Señor. Sabido de que eres un pecador, sabido de que por la gracia del Señor Jesucristo, por su sacrificio en la cruz, es que somos salvos. No somos salvos porque seamos perfectos, sino porque has aceptado el regalo divino de creer que Jesús murió por ti para pagar por tus pecados. Tú le recibes en tu corazón, y si Cristo vive en tu corazón, siempre estarás preparado para morir. Dios te bendiga.